Interesante. Yo comencé en los medios hace muchísimo tiempo, pero digamos yo regresé a ellos hace como 8 años aproximadamente, cuando iba viendo hacia dónde iba Venezuela, especialmente con el tema migratorio. Porque, ¿qué decía yo hace 8 años atrás? Caramba, pero si se están yendo tantos venezolanos, y una de las creencias que había, que el venezolano que se estaba yendo era de oposición, ¿cómo vamos a poder ganar unas elecciones entonces? Entonces, un poco fue ir a estudiar, por un lado, la parte económica, y en ese sentido, para resumir en 20 segundos, yo decía, mira, los ciclos económicos existen en todos los países, los ciclos económicos, aunque dependen mucho de las políticas económicas, realmente dependen más de muchos otros factores, algunos externos, otros internos, y como bien dice su nombre, ciclo económico, todo país, en todo momento y de manera constante, está en un ciclo económico. Tienes momentos buenos, tienes momentos malos. Venezuela ha pasado por momentos malos, con incidencias internas enormes, errores en el gobierno, fallas de corrupción, etcétera, pero también con factores externos que otros países ni siquiera no han tenido. Pero el ciclo económico obligatoriamente te va a obligar a salir de ello. Las políticas del gobierno dependerán que sean más beneficiosas o no. Pero también había un aspecto que yo fui identificando en ese momento, que era la parte personal, la parte individual. Y definitivamente esta expresión le molesta mucho a muchos, y es que terminó convirtiéndose en una moda la migración. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la gente tenía entonces ciertos pretextos, porque eso no son argumentos, ¿no? Y estos pretextos terminaban siendo como que un libreto. Fuga de talento, fuga de cerebro, Venezuela no tiene futuro, los jóvenes no tienen futuro en Venezuela, que luego con el tiempo, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, fuimos identificando que eran argumentos políticos, que era un discurso político que se había generado. Esto está estudiado, esto no es una apreciación. Exacto. Esto está estudiado. No es espontáneo. No fue. O sea, hay el que decidió irse porque es normal. O sea, hay gente que decide migrar. Siempre hay una migración. Y es normal. Sí. Y de repente hay un nivel que subió un poquito más por la situación país, pero en el nivel que lo hicimos nosotros. Y el mejor ejemplo de lo que yo te estoy diciendo, porque al final las razones por las que se hayan ido terminaron tomando los mismos argumentos o excusas que en la general, porque el irse de la manera como muchos se fueron de Venezuela, porque una cosa es migrar y otra cosa es huir. Y la frase huir no la pongo yo, la frase huir la han puesto muchos de los que se han ido. Tuvimos que huir de Venezuela. Entonces, en la tónica de la conversación de hoy, cuando tú dices que yo estoy huyendo, ¿qué mensaje te estás mandando tú mismo? O sea, te estás mandando que eres un cobarde y que además estás dejando atrás tu casa. ¿Y estás huyéndole a qué o de qué? Ese es el otro tema. Y además de que le estás huyendo, porque no lo confrontaste. Porque es verdad, de Venezuela, y estas son cifras reales, mi querido oyente, al final se fueron 7,5 millones de venezolanos, contando los que se han ido hasta el momento, que después del 2018 el número cayó de manera importante, pero se han regresado cifras extraoficiales más de 3,5 millones. Es decir, quedan afuera 4 millones aproximadamente. Pero no nos fuimos 26 millones, perdón. Desde el 2015 para acá han nacido más de 2 millones y tanto de nuevos venezolanos. Entonces ya son 28, más 3 millones que se han regresado. Tenemos más de la cifra que había en el 2015 cuando comenzó esa ola migratoria que en este momento. O sea, tenemos 31 millones de habitantes. Y es más ahorita el retorno de venezolanos que la salida. La salida de venezolanos cayó antes del COVID. Exacto. Ahora bien, cuando tú tienes el planteamiento del programa hoy me pareció excelente, porque el venezolano, tal vez por un tema cultural, tiende mucho a autosabotearse. Tú hablaste de algo al principio que es interesante, y es la parte religiosa. La interpretación de la parte religiosa que tú le des, porque yo creo que ninguna religión te vaya a decir vive con miedo, sé temeroso, en absoluto, Dios te va a castigar, pero la interpretación que le damos, y muchas veces desde la casa, por eso también estás muy ajustado a lo que tú decías de los padres, es eso: pórtate bien porque si no, Dios te va a castigar. No, hazme caso a mí porque si no, Dios te va a castigar, Dios te bendiga. Entonces, ojo, esto no sucede en todos lados, pero sí es una constante que uno encuentra cuando hace revisiones de estudios sociológicos al respecto.
Entonces, viene algo, para darte la palabra, que es una frase que hoy se trabaja mucho en el coach. Yo soy coach organizacional, yo me fijo siempre por la parte mía de inteligencia financiera más que de inteligencia emocional, pero también le he visto un poco, que es la famosa profecía autocumplida. Exactamente. Para mí, esta frase que hoy en día es muy moderna, que es muy de ahora, pero su contenido o su concepto es muy antiguo, pero lo hablamos de esta manera hoy en día por una teoría muy interesante que se los invito a que lo busquen, profecía autocumplida, es la base del autosabotaje. No, y nosotros, es interesante esto porque fíjate que tú hablas del tema religioso. Bueno, yo difiero un poco porque la religión que tiene como herramienta el miedo. Si no te portas bien, Dios te castiga. Si tú quieres ir al cielo, como que el cielo es una maravilla, ese espacio que han escrito como algo maravilloso, pórtate bien, porque si no vas al infierno, candela, maltrato, maldad. E históricamente se ha asociado colores con el temor. Por ejemplo, el rojo es un color de temor. Es el infierno. Es el infierno. Pero tú ves entonces, por ejemplo, marcas como Coca-Cola, donde su color principal es el rojo. McDonald's, el color es el rojo. Porque no había marketing cuando señalaron eso. Exacto. No, pero lo han defendido. Claro, claro. Ahora, vamos al tema político. ¿Por qué el venezolano se va? Y es un poco lo que tú dices, han regresado 3 millones, vamos a tomar esa estadística como válida y cierta. Se han podido devolver 3 millones. Es más, el gobierno venezolano ha puesto un servicio del que quiera regresar, le ponemos el avión y que venga a Venezuela a 0 costos. Ok, pero ¿cuántos no se han podido venir? Porque esa es la subcifra que nadie dice. Sí, no, muchísimo. ¿Cuántos están en regiones de Europa, en otras regiones del mundo que no tienen los recursos para venirse? Manuel, ¿cuántos venezolanos se fueron con apenas lo que tenían encima y 4 o 5 dólares en el bolsillo a cruzar la famosa selva del Darién, buscando aventuras en otros países que perdieron la vida, sí, que dejaron personas que vendieron absolutamente todo aquí por esa conseja de que en Venezuela no hay futuro? Y cuando tú dices que yo diría que es cobardía, sí, es cobardía, porque es escuchar lo que otros dicen, sí. Porque, por ejemplo, no es igual un dirigente político que tiene las 3 papas seguras, que tiene ropa, que tiene cobijo, que tiene su casa, que tiene su carro, tiene las comodidades, él y su familia, que en cualquier momento puede tomar un avión e irse o venir cuando él quiera, que uno de nosotros, casos que yo escuché de vigilantes que se fueron caminando. Sí, cómo no. Que fueron arriesgando su vida desde que salieron de aquí, de Guarenas, Guatire, de Caracas, del Guárico, donde quiera que hayan salido. Pero Venezuela tiene una historia maravillosa. ¿Por qué? Venezuela es un país que siempre ha sido de lucha. Vamos a la gesta independentista. Somos el único país en el mundo que ha puesto su ejército para otorgar libertad. No para conquistar territorio ni someter a nadie. Ni decir, yo soy Bolívar y aquí vas a hacer lo que yo diga. No. Yo te quiero quitar el yugo de los españoles para que nosotros nos defendamos nosotros mismos. O sea, somos un país de luchadores. Y eso lo tenemos en el ADN. Arraigado. Y tú ves entonces el venezolano que se ha ido, que es el otro tema, porque te saboteas aquí, allá no. Llegas allá y dices, bueno, estoy vendiendo café. Sí, total. O estoy limpiando baños, o estoy haciendo de lavacarros. ¿Y por qué no lo pudiste hacer en Venezuela? Tengo una frase en ese sentido que uso mucho, que no es mía, yo se la robé a una actriz de La Guardia Nuestra, que dice, yo trabajo como inmigrante para no emigrar. Yo trabajo 7 días a la semana, no es mentira. Tal vez los ratos que uno agarra, uno puede escogerlos. Es una diferencia, ¿no? También ya por los años y la trazabilidad comercial o empresarial que uno pueda tener, pero de repente me toca trabajar este domingo y bueno, está bien, de repente no trabajo hoy jueves. Hoy estoy aquí contigo y bueno, me dedicaré a hacer algunas cosas personales, porque arreglé mi gente así, pero yo tengo que trabajar sábado y domingo. Exactamente. Entonces, en otros momentos la gente no lo hace. Aquí en Venezuela, no, yo trabajo de lunes a viernes, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a hacer yo eso? No, y yo quiero, aprovechando las preguntas que algunos harán, porque, ojo, yo no quiero herir susceptibilidades con esto de decir que cobardía, de que las personas que se fueron, cada quien tiene su opinión de por qué se fue, tiene su razón por qué se fue y la va a defender. Cada quien vive su realidad de donde cree, porque, por ejemplo, por algo dicen que no es igual un dolor de oído en Manuel Benito que un dolor de oído en Rafael o en Naúl. Cada quien asume su manera de verlo. Es como las mujeres cuando están en trabajo de parto. Algunas te dicen, bueno, tampoco es que la cosa es de otro mundo. Sí. Y otras dicen, no, vale, yo parí 10 muchachos. Sí. No, yo parí una sola y más nunca. Y para otras fue lo peor del mundo.
mundo. Pero así mismo es el tema de abordar la situación del país. Ah, claro, si yo tengo a alguien que me está diciendo, vente, que es el otro problema, vente para Colombia, aquí te damos todas las condiciones. Y no es mentira, aquí lo dijeron líderes políticos y de gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Perú. El Grupo de Lima. El Grupo de Lima. Vénganse que le vamos a dar todas las condiciones. Y cuando llegaron allá, ¿qué le dieron? La visa de la democracia, le decían en Chile. Pero cuando llegaron allá, ¿qué le dieron? Miseria y pasar hambre, pasar necesidad. Y le demostraron, hermano, la clave es trabajar, que yo creo que es uno de los temas más importantes de destacar. O sea, cuando llegaron allá, ¿y ahora? Sí. Bueno, papi, tienes que trabajar lo que sea. Lo que pasa es que allí, yo siempre, como toco mucho el tema en mis contenidos desde hace muchos años al respecto, yo siempre he dicho que a muchos venezolanos se les cerraron las puertas y no les quedó más remedio que emigrar. Eso es una realidad. Aquí hubo gente que fue secuestrada. Exacto. Entonces, cónchale, como tú le dices, no te vayas de Venezuela. Esas son realidades que hay que reconocer. Que existían y existieron y es algo latente. Como tú le cambias a una persona el temor de una situación como esta. Yo estaba en estos días en la toma de posesión del alcalde de Caucagua, de Acevedo, con Olivero, me invitó Héctor, su jefe de prensa. Y, por cierto, el día miércoles voy a dictar un taller allá abajo, me invitaron, sobre comunicación, la propaganda para la gente de Caucagua. Y estaba un empresario que vive allí, y él me dijo, yo en el 2013 tuve que irme de Caucagua, y todos sabíamos que en Caucagua, a nosotros nos daba miedo ir por no cruzar por Caucagua. Eso es una realidad, y él me dijo, a mí me secuestraron. Y me sometieron, me golpearon a mi papá. Entonces, esas son realidades que uno no puede negar ni nadie las niega. Pero también es cierto que yo me voy de Venezuela, mi hermana se fue, como yo me voy, si todos mis amiguitos en el colegio se han ido y yo quiero estar con ellos. Yo le preguntaba a unas muchachas de bachiller en esa época, me decía, yo quiero irme con mis amigos. Pero ¿a tus amigos de dónde se fueron? 2 están en Argentina, 2 están en Santiago, 2 están en Mendoza, 2 están en Bogotá. Pero yo, bueno, ¿y cómo te vas a encontrar todos con ellos si están todos separados? Exacto. Vas a estar muy separado. Pero, vale, hubo realidades que nadie puede negar, pero también hubo un trabajo de manejo de información para incitar a esa migración. Y el mejor ejemplo que fue así es la cantidad de gente que se ha regresado. ¿Y cuántos de los que se regresan terminan diciendo, chévere, no perdí mi tiempo, aprendí, pero yo no me vuelvo a ir de Venezuela? Exactamente, no, y yo insisto, porque en TikTok más de uno se alborota. Primero que nosotros, yo me permito, comunicacionalmente hablando, uno trata de trabajar con mayor respeto posible a la opinión de otros. Quiero que lo entiendan los que nos siguen a través de TikTok, de Instagram y la radio durante años, saben que es así. Pero a mí me tiene sin cuidado lo que algunos dicen desde su realidad. Claro. Porque no es fácil, Manuel, y tú sabes, hablar fuera de nuestra realidad. Sí. Porque de repente te dicen, bueno, pero es que tú tienes tantos carros, tú vives en una casa así, tú ganas tanto mensual, tú esto. Pero es que esa es mi realidad, que yo la construí. O sea, no me la regalaron. Sí. O sea, yo no tengo 30 años haciendo esto porque empecé ayer. ¿Quién limitó a otro que lo hiciera? Exactamente. Porque es que el problema, uno de esos problemas y de esas excusas es que si tú tienes algo, y ojo, esto sucedió muchísimo con el tema migratorio, cuando tú le decías a los venezolanos, yo estoy aquí luchando por mi país, yo no me he ido, yo tengo 30 años con mi negocio, compadre. Yo no voy a echar 30 años, ponte que en ese momento eran 25, 24 años mi negocio. Yo no lo voy a echar a la borda todo lo que yo he hecho y la referencia profesional que yo me he hecho, porque para irme para otro país, para comenzar de cero a lavar platos. Y no es que lavar platos sea algo que se desprecie, por el contrario, cualquier trabajo bueno, pero perdón, ya yo lo hice. Yo hice eso hace 35, 40 años atrás. Entonces, ¿por qué voy a empezar de nuevo si ya yo construí algo? Entonces, yo defiendo lo que construí. No lo voy a dejar a un lado para empezar en otro porque me dijeron que Venezuela no tiene futuro, porque esa es la otra parte. Y es donde viene lo de las profecías autocumplidas. Entonces, los paradigmas, te vas creando una serie de paradigmas donde tú buscas justificar que tal vez tu condición no sea buena, buscando a culpar a un tercero. Y la pregunta es, ¿tú te has hecho una evaluación propia para saber si no aprovechaste las oportunidades que Naúl aprovechó para tener sus 3 carros y su casa?
Porque tú hablas con la mayoría de los venezolanos que hoy en día han logrado algo y lo comenzaron a hacer hace 40 años atrás, 35 años atrás, trabajando duro. Tú hiciste lo mismo. ¿Cuántas veces te has levantado tú a las 5 de la mañana para salir a trabajar? Que no lo hagas ahorita porque ya lo hiciste en una etapa. Y si te toca hacerlo, lo vas a hacer de nuevo. Pero si tú quieres hacerlo aquí en Venezuela, lo haces aquí. Y creo que uno de los mejores, de los mejores ejemplos de que sí se puede, es que los 26 millones de venezolanos que nos quedamos, porque la gente dice, sí, pero ¿por qué hay tantos venezolanos fuera? Bueno, por esto y esto. Pero ¿por qué no hablamos de los 26 millones que nos quedamos? Y comimos arepa de yuca, arepa de plátano, y no teníamos medicina, y no había repuestos, y no había gasolina, y no había una cantidad de cosas. Pero lo superamos. Y una de las cosas interesantísimas que la historia va a marcar aquí en Venezuela, que parte de este cambio y de estas mejoras económicas importantes que se están viendo, que son innegables, duélele a quien le duela, es que el sector privado reaccionó y dijo, no, ya va, espérate, este es mi país, yo no lo voy a dejar que se acabe, yo no voy a cerrar mi empresa de 40 años para arrancar en cero en otro país donde quizás ni me abran las puertas. Exactamente. Y hubo un cambio que comenzó desde ese sector privado, decir, vamos a dedicarnos a lo nuestro, a ser empresarios. Y el gobierno hizo cambios importantes también, hay mucha gente que eso no lo ha entendido. El gobierno, que es un gobierno que tiene 27 años, va a 27 años, él tiene un modelo ahora muy distinto. ¿Y esto por qué se logra? Por la constancia de los que se quedaron. Ahora, ¿qué hizo diferente a los que se quedaron? La forma de pensar. Esa es la esencia. Esa es la esencia. O sea, tú no puedes, yo creo que te lo comentaba en el programa anterior, tengo una frase porque a mí me pasaba. O sea, mucho de lo que digo aquí es producto de la misma experiencia de corregir los errores de uno mismo. Uno cuando chamo decía, me rasparon. Exacto. me rasparon. Cuando tú dices me rasparon, fue otro el que te raspó, no te raspaste tú. Pero cuando salías bien, ¿qué decías? Pasé. Oye, vale, qué bueno. Qué bueno eres. Sí, entonces, sí. Hay gente que el culpable es el presidente, el alcalde, el gobernador, el presidente de la junta de condominio, el patrono es malo, la mujer es mala, los papás son malos, yo no te pedí que me trajeras al mundo. O sea, hay gente que está en una constante queja y siempre señalando a otros que son culpables y no asumen sus propias responsabilidades. Ahora, ¿cómo hacemos, Manuel, está con nosotros, Epa Millave, sus redes sociales, @Epa Millave 2025, ¿en todas las redes sociales estás así? Sí. Epa Millave 2025. ¿Cómo hacemos? Porque ¿cómo haces tú para abordar una conversación con alguien que es odio, es molestia, es frustración? Fíjate, por ejemplo, o sea, que ahora Venezuela está bien gracias al sector privado, pues que el gobierno los corrió y los perjudicó. Otro dice, bueno, ¿dónde está la hija de fulano, de sotano, de pindano, de perencejo? Mi hija está en Estados Unidos. Bueno, imagínate. Esa es su decisión. Claro, es que ese mi otra hija está aquí en Venezuela y es mi socia en uno de mis negocios. Pero es que ese es el tema. En Cuba. Vuelvo a lo mismo. Si tú decides comprarte unos zapatos marca Nike, ¿quién puede decirte que no? Claro. Bueno, que eso es imperialismo. Es que no entendemos lo que es el imperialismo. Es una ignorancia absoluta. No entendemos lo que es capitalismo. Entonces agarra una persona y se sienta, como algunos comunicadores que he visto por allí, diciendo sandeces. Claro, tú decides qué comes, a ti te ponen una calle del hambre, donde todos venden hamburguesas, perros calientes, pepitos, arepas, etcétera. Tú decides qué comes. Todo el mundo dice que eso es comida chatarra, pero tú decides dónde comes. Sí. O sea, si quieres comer ahí, o vas a tu casa y comes algo que consideras saludable, que tú lo prepares. Así es la información. O sea, tú decides seleccionar. ¿Cómo hacemos para sacarle a la gente de la cabeza a esa persona que es un venezolano, igual que tú y que yo? Oye, vale, mira, tenemos que cambiar la percepción, lo que tú dices, me rasparon, es que me la tenían aplicada. Sí. Bueno, yo pasé, oye, qué bien me salió. ¿Cómo metemos en la cabeza del común denominador? Nosotros del medio que tenemos, porque nosotros tenemos esta herramienta, que es un gran cañón, hacer ese trabajo constante que a veces cansa. Porque tú decirle a una persona, mira, el problema tuyo, ojo, y esto va a ser complicado para algunos, el problema tuyo no es Maduro. El problema tuyo no es María Corina Machado. Correcto. El problema tuyo no es Diosdado, no es Raciel. No es Raciel. Sí. El problema tuyo eres tú. Sí, eres tú. O sea, el principal enemigo tuyo eres tú. Bueno, cuando nosotros lo abordamos, qué maravilla. Lo entendemos. Es que cuando tú ves comentarios como eso, o sea,
Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la hija de alguien con el postulado de alguien? Exacto. O sea, vamos a comenzar un principio. Eleazar López Contreras tuvo que meter preso a su hijo porque su hijo estaba en el bando contrario haciendo un alzamiento contra Juan Vicente Gómez cuando era presidente. Y Eleazar tuvo que meterlo preso. O sea, cada uno tiene su forma de pensar. Ahora, por ejemplo, tú lo decías al principio, migración siempre ha existido y seguirá existiendo. Ahora, hay diferentes formas de migración. Es decir, tú puedes migrar porque vas a estudiar. Hay personas que migran porque quieren estudiar una carrera o profesionalizarse en algo que en Venezuela no hay. Yo tengo una sobrina que tiene 20 años en Estados Unidos, la hija del hermano que se me falleció este fin de semana. Y ella fue a estudiar, a hacer un posgrado, una especialización que solo la tenía Estados Unidos. Y decidió quedarse. Y decidió quedarse hace 20 años, 20 y pico de años, es ciudadana americana. Tengo yo le digo que es una hija, pero es una persona muy allegada que está en Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque está estudiando medicina allá porque le gusta el sistema de estudio cubano. Decisión personal. Entonces, pero esa es su decisión, y de nuevo, siempre ha habido una migración. Ahora, una cosa es que tú migres para estudiar, una cosa es que tú migres porque tienes una oferta de trabajo real, verdadera, como era en nuestra época. Una oferta de trabajo en nuestra época, ¿qué era? Te llegaba una carta de invitación, te decía, nosotros, Hewlett Packard te quiere aquí con nosotros, aquí está la invitación, aquí está el pasaje. Bueno, yo tengo un amigo que se lo llevaron de aquí de la planta de Caucagua. Vinieron a hacer una inspección, unos gringos, etcétera, lo vieron trabajando, lo invitaron 4 veces a Estados Unidos, fin de semana, con todo pago, no a pasear, a trabajar montando planta. Y un buen momento llegaron, mira, ven acá, nosotros queremos que te vayas a trabajar con nosotros. Aquí está la carta, está la invitación, mira que somos 4 en mi familia, llévate a los 4, vas a tener carro, casa durante tantos meses. Y él decidió migrar. Esa es la forma de tú recibir una propuesta, porque yo escuchaba, que yo me conecté por internet con una empresa allá y me están llamando, y cuando llegaban allá no había trabajo, no había, esa oferta no era real, o te entrevistaban y no era lo que era, pero si yo me entrevisté por Zoom, etcétera. Exactamente. Y esa es otra. Cuando alguien llega y está allá y te dice, no vale, vente, en Venezuela no hay, vente. Es que ya va, hay formas de mirar las cosas, y yo por lo menos, nosotros conocemos, yo conozco muchísimos portugueses, italianos, españoles que están en Venezuela. Y tú le hablas, mira, yo en su memoria, mi comentario no ofenda su memoria, Sotero Soume, un hombre especialista en tema de aceites en la zona. Yo hablaba con Sotero, y Sotero me decía que él iba de vacaciones una vez cada 2 años, una vez cada 3 años a su tierra natal. Y se sentía fuera. Y me decía, yo me siento extraño. Sí, yo he escuchado. Y un hombre, es que cuando tú, mira, es que yo recuerdo y a uno se emociona, porque escucharlos hablar de Venezuela, más venezolano que cualquiera de nosotros. Y cuando tú te sientas, por lo menos, yo puedo decirle, mira, con el permiso del Antonio de Freitas, de Chicharronero del Tamarindo, un muchacho de 16 años que llegó a Venezuela en la época de pasar trabajo y que durmió en cochinera, que pasó hambre, que era prácticamente un esclavo laboral, decidió levantarse. Y hoy en día es un hombre respetable. ¿Por qué? Porque trabajó. Y no agarró y se fue a devolver a hablar de su país mal. Aquí hay un señor que trabaja, no recuerdo su nombre, que trabaja con frutos secos. Cuando yo escuché la historia de ese hombre que se vino huyendo de su país porque lo mandaron para acá para no entregárselo a la guerra, porque iban, te tocaban la puerta, vámonos, llévate al muchacho, en los países de origen árabe, se lo mandaron para acá, y el hombre aquí decidió crecer y levantarse. Y cuando tú escuchas la historia de él, ves el trabajo que pasó, el hambre que pasó, la necesidad que pasó, pero nunca perdió la fe. Y él siempre dice, Venezuela tiene absolutamente todo. Y yo varias veces he comentado eso. Mira, aquí nos vamos todos, nos vamos todos. El petróleo va a seguir ahí. Los minerales van a seguir ahí. Las tierras preciosas van a seguir ahí. Y las oportunidades van a Eso va a seguir ahí. Pero el que viene de afuera, que de repente trae $500, 100, porque la gente piensa que hay que traer grandes capitales. Y tú sabes, mi llave, que así tengas $1, si lo sabes invertir, puedes hacer una riqueza. Y yo entiendo que hay personas que me van a decir que no se puede. No, cuando nosotros le entregamos lo negativo a la política, que es el otro tema, la política que la hagan los políticos. Así es. Nosotros tenemos que echar adelante y trabajar. Eso sí, cada día tenemos que aprender más, porque es el otro tema. Aprender más a exigir y escoger las autoridades que tenemos. Porque el problema de nosotros es que nosotros votamos. Somos conformistas políticamente hablando. Y no votamos por una propuesta.
nada. Sencillamente, ¿quién lo dijo? Vota por fulano. Vota por fulano. No nos sentamos a estudiar una propuesta. Yo quisiera que la gente me dijera ahorita cuántas propuestas revisaron ahorita en la campaña electoral. Sí, no, me aseguro que ninguno, porque es que además no las había. Es que el político sabe que nosotros somos emocionales. Yo te decía el otro día que, ya que rozamos el tema político, que Venezuela pareciera que está madurando más políticamente a nivel del interior del país que de la propia capital. Pareciera que la capital todavía se mantiene un cierto mantuanismo político, porque tú ves situaciones como la de Carabobo, donde el gobernador del estado Carabobo, de una tolda política, tiene tantos votos que duplica a los inscritos de su tolda política en su estado. Es decir, la otra mitad de los votos fueron de la oposición. Y tenés el caso contrario en Cojedes, donde el gobernador es del bando contrario al que está en Carabobo, y sucedió exactamente lo mismo, y además con la mayor asistencia de votación de todo el país, porque la media estaba para la de gobernadores en 42%, si mal no recuerdo, y él llegó a 75% de asistencia. Es decir, que votó Raimundo y todo el mundo. Y votaron por él y después por su nuevo alcalde. Por su proyecto. Se leyeron en su proyecto. Así. Porque de repente dice, oye, vale, mira, yo veo que el tipo lo está haciendo bien. Sí. Vamos a ir al caso de Guatire. Hay que analizar en el caso de Guatire, es una decisión del pueblo. Que yo no esté de acuerdo, yo no puedo entonces agarrar, ganó Raciel, yo me voy a poner a maldecirlo, a acusarlo de ladrón, utilizando el medio de comunicación que tengo. Él es el alcalde. Claro. Y yo tengo que pujar para que lo haga mejor. Ese no es mi alcalde. No. Esa es otra estupidez. Sí, el tema en Venezuela ese no es mi presidente. Ese no es mi presidente. Ese no es mi alcalde, ese no es mi gobernador. Mi alcalde es Raciel Rodríguez. Yo estoy en Zamora, mi alcalde es Raciel Rodríguez. En Guarena, Antonio Galíndez. Correcto. Pero tenemos que ser exigentes, sí, con respeto, exigir, tapa las calles, tapa los huecos, arregla los semáforos, recoge la basura, a ambos alcaldes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ellos, desde su posición, no endiosarse. Sí. Ahora, no me digas que no logras salir adelante porque ganó Raciel en la alcaldía. Eso no es verdad. La gente se pone muchas limitaciones, se autoimpone limitaciones, busca siempre a terceros para excusarse. Se autosabotea. O sea, para los que están afuera, que yo sé que son muy susceptibles y además lamentablemente muy desinformados de lo que pasa en Venezuela, a ellos les molesta muchísimo cuando dicen, no, porque yo veo las redes sociales, no, porque mi mamá me dice, tú no estás en Venezuela. Esto es un tema que tú tienes que vivirlo en carne propia. O sea, oye, Raúl, yo estuve el lunes en la marcha en pro de Nicolás Maduro en Caracas. Me invitaron y yo con el amor del mundo fui, porque a mí me gusta meterme. Yo digo que yo me infiltro. Conocer. Claro, y hablar con la gente y conversar y entender, escuchar de dónde están los obligados, las masas de gente que van obligadas a esto. Para que no te metan cuenta. ¿Qué vas a ver uno que está en Cúcuta o que está, qué sé yo, en Santiago, de lo que ahí pasa? Si tú, que estás aquí en Venezuela, tienes que ir para saber la verdad, y te encuentras a veces con mucha frecuencia con una verdad totalmente diferente a la que ves en las redes, oyes en la calle, totalmente distinto. O sea, si tú sigues con eso, y es interesante porque si bien esto es un tema político, es similar al tema personal que estamos conversando. Si tú vives con creencias equivocadas, tomas decisiones equivocadas. Exactamente. Yo no me voy a ir de Venezuela porque es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Y esto te hace geopolíticamente un país que no es que está blindada, la palabra no es que está blindada, pero que sí tiene una coraza. Miles de venezolanos están ahorita afuera queriendo regresar, piden que los vuelos vayan a Santiago, piden que los vuelos vayan a Buenos Aires, lamentablemente no pueden ir allá, van a tratar de hacer algo con Bolivia. Estuve viendo, no pueden ir a Perú, y no lo hacen porque a esos países les interesa drenar un poco esa migración, pero hace más ruido político el que no los deje ir, el que los venga, porque entonces si sigue regresando gente a Venezuela, rompes con el negocio. Claro, si tú dejas que la gente regrese, oye, entonces la gente está aceptando que se está recomponiendo en Venezuela. Correcto. Y parece mentira, tú hablas del tema y la gente en las redes te lo niega. Me dice, mentira que se está volviendo Venezuela. Porque ahí te das cuenta, como no estás aquí, no ves
carajazo de gente. No, y tú ves la circulación, el tránsito vehicular, la el urbanización, consumo, etcétera. mi vecina que estaba en Perú, la de al lado que estaba en Colombia, en los que están en Estados Unidos. No, que esos son deportados. No, compadre. Aquí viene un vuelo en paralelo, todos los días vienen vuelos que vienen a través de Aruba o de Panamá, que se cierran los vuelos, gente que se está regresando. Lo que pasa es que las redes sociales estaban al favor, cuando la gente se iba, cubrían que la gente se iba, pero antes vuelve, nadie lo dice. Es que no existe una cifra verídica o confiable al respecto. Esto es una cifra que hemos trabajado donde llegamos que ya estamos por 3,5 millones los que se han regresado, sino que se ven a la calle y ven el tráfico. Sí, es que esa es la mayor verdad. Aquí hubo un tiempo que uno se paraba en el semáforo y, Dios mío. Bueno, cuando yo empecé a ver los limpiavidrios en los semáforos y los malabaristas, ahí están regresando un gentío a Venezuela. Ana, tú cruzabas Caracas, o sea, nosotros vivimos en Guatire, tú ibas a Antímano y en 45 minutos estabas allá a la hora que fuera. O sea, eso era impresionante, de verdad, la autopista sola. Hoy en día hazlo, intenta hacerlo. O sea, que claro, salir de Caracas son 2 horas, 2 horas y media. Vamos a pausar y regresamos con la segunda parte, conversando hoy con Epa Millave. Gracias a ustedes los comentarios que hacen a través de TikTok, Instagram, los que me escriben al WhatsApp. Recuerden, la idea es que nos entendamos. Yo respeto la opinión de cada uno y a veces puede ser odioso este tipo de conversaciones, pero tenemos que darla. Y tenemos que decirnos las cosas, no importa, insultarnos, pelear, gritarnos entre nosotros, entre venezolanos, para que en un momento determinado que drenemos toda esa rabia, toda esa que tiene aquel amigo que dijo, que la botemos, podamos entonces construir sobre mejora. Y eso no quiere decir que no rechacemos muchas cosas, ¿no? Naúl, permíteme un inciso rápido allí. Señores, es importante la información. O sea, la idea de esto no es que tú te molestes con nosotros por lo que estamos diciendo. Lo importante es que tengas información, que tengas una cara distinta a la moneda y tú mismo evalúes. Pero que sepas, oye, alguien piensa distinto. Déjame evaluar lo que él está diciendo, déjame investigar a ver qué tan cierto es. Exactamente. Bueno, 8 de la mañana, 30 minutos. Estamos desde Venezuela, gracias a la gente que me escribe de Chile, de Ecuador, de Brasil, de Perú, gracias. Y los que me están mandando mensajes vía WhatsApp, gracias. Ya continuamos con mucho más. Rafael, ya venimos. Ya regresamos.